Le vamos a dar la bienvenida aquí en Informativo Sarandí al señor Diego O'Neill, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales. ¿Cómo le va, Diego? ¿Anda bien? Muy bien, un gusto. ¿Cómo lo llevaste frío? Es bastante fuerte, ¿no? Complicado. Teníamos varios temas para conversar con usted. Queríamos iniciar por todo lo que tiene que ver con el conflicto en la pesca. Un conflicto que se ha radicalizado en los últimos días. Estamos hablando de cifras que hablan de 2.000 trabajadores parados, convocatoria al ministro de Trabajo al Parlamento. Todo surge por un reclamo de los trabajadores por un marinero extra o una persona extra a bordo de los barcos pesqueros, 30 embarcaciones paradas, y por allí aparece el debate, ¿no? No se firmó ningún convenio en los consejos de salarios del sector por el lockout patronal del 2024, dicen los trabajadores, a su vez los empresarios dicen que se está violando lo firmado. Y la Confederación que emite un comunicado y el PIT le responde. ¿Cómo definir? ¿Cómo se sale de esto? Bueno, la verdad que es un conflicto que está siendo muy duro, muy grave. Más de 30 días paralizada la actividad, que afecta naturalmente a un montón de trabajadores que pierden su salario y afecta a las empresas naturalmente que pierden negocios, exportaciones, bueno, y producción. Las pérdidas son a esta altura muy importantes. No está claro todavía cómo se sale. Nosotros, la Confederación no es una organización que esté haciendo comunicados a cada rato, tiene que buscar bastante en el tiempo para encontrar otro comunicado nuestro, pero nos pareció que la situación en la pesca y en alguna otra empresa del sector industrial fundamentalmente que han habido algún tipo de situaciones complicadas, ameritaba transmitir esa preocupación y advertir que lo que está en juego, porque estas cosas no son inocuas, ¿verdad? Más allá de la afectación a los involucrados, al sector pesquero, tienen impacto en el clima de inversión, y la inversión es fundamental para el país hoy y siempre, pero hoy más que nada con la necesidad de crecimiento económico que tenemos, y bueno, afectan fuertemente el clima de inversión. Nosotros no queremos tener una polémica ni un debate con el PIT-CNT a este respecto, pero nos pareció que había que salir, nos contestaron bastante duramente, pero bueno, lo que queda por ahí no es nuestro interés profundizar en y naturalmente que empujar de todos lados para tratar de encontrar solución a este conflicto. Ahora, queda como una situación blanco y negro, ¿no? Dicen, se está violando el convenio, pero no se firmó ningún convenio. ¿Cómo? Bueno, esto es parecido a la guerra de Medio Oriente, que después del alto del fuego, Israel dice que es victorioso, Irán dice que es victorioso. O sea, uno de los dos no está diciendo las cosas como son. Convenio hay, se firmó en forma bipartita con todas las empresas del sector, y esa es una de las cosas que preocupa, que hay una violación del convenio colectivo suscrito y que eso atenta en definitiva contra la institucionalidad de la negociación colectiva. Ajá, ¿qué parte del convenio se está violando? Y bueno, cuando uno tiene un convenio colectivo, ahí se acuerdan las condiciones tanto de remuneración como de condiciones laborales para el periodo de vigencia del convenio. Perfectamente el sindicato puede hacer un planteo en el medio del camino, no es que no pueda hacerlo, pero instalar un conflicto para modificar las condiciones laborales es una violación del convenio que está vigente. Y con respecto a la pesca, ¿tiene algún elemento que ya venga arrastrando el sector o es puntual por este reclamo de no cubrir esas horas? Bueno, lo que venimos escuchando últimamente. ¿Están ahí, está solamente en eso o arrastra ya otros temas? Bueno, creo que es un sector que ha tenido una conflictividad fuerte en los últimos tiempos. Ahí se hace mención también a una situación que no tiene nada que ver con la relación obrero-patronal, que es el tema de los permisos que las empresas el año pasado tuvieron en discusión, digamos, con el Poder Ejecutivo para mejorar las condiciones, pero eso no es un tema pero bueno, que se invoca como una dificultad también. Hubo un conflicto también el año pasado. O sea, es un sector que tiene, sí, ya, digamos, con cierta continuidad, con cierta frecuencia, digamos, este tipo de situaciones. Diego, dígame, ¿cómo está siendo en estos momentos el diálogo, me refiero al diálogo, con el gobierno del presidente Orsi, teniendo en cuenta todo lo que se avecina en materia de situaciones salariales, convenios salariales? Este caso de la pesca, bueno, es importante, está generando, ¿no?, como decía anteriormente, una suerte de radicalización en las relaciones entre empresarios y trabajadores de cara a un escenario de negociaciones muy importantes que viene por delante. ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué señales están recibiendo del gobierno?
No, nos consta, por ejemplo, que en el conflicto de la pesca el Ministerio de Trabajo está trabajando intensamente tratando de encontrar solución sin mayor éxito, pero bueno, nos consta que los esfuerzos se están haciendo. También de algunas otras autoridades, el nivel de diálogo es bueno, tanto con el ministro Castillo como con otras personas del gobierno, no solo la Confederación, las cámaras sectoriales en forma individual, digamos. Ahora estamos esperando conocer las pautas para ver cuáles son respecto de la próxima ronda de negociación colectiva. Hay algún anuncio general que hizo el ministro, pero en realidad se va a conocer esta semana con la citación del Consejo Superior Tripartito. Y bueno, veremos, no nos podemos adelantar a hablar de algo que no conocemos, pero veremos ahí. Claro, justamente esas señales hablan de, por ejemplo, sutilmente se maneja el tema de la desindexación con los salarios más altos y se habla de un cambio en salario mínimo nacional y también de más de 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos. Sí, eso es un comentario ya bastante fuerte, hablando de, bueno, acá tenemos una cantidad de gente que tiene que aumentar el salario. Sí, se habla de que va a haber franjas por nivel salarial precisamente, y que el aumento sería mayor en las franjas de ingresos más bajos. Respecto de los 25.000 pesistas, esa es una información que sale de la encuesta continua de hogares, y lo que surge de allí es que aproximadamente el 70% de esas personas están en la informalidad, es decir, no son alcanzadas por la negociación colectiva, por los consejos de salarios. Hay un 30% que sí, no están en todos los sectores, están por ahí en algún sector más particular. Eso hay que identificarlo y hay que trabajar. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en mejorar la situación de los salarios más bajos. Claro. Y cuando estamos hablando de mejorar esa situación, ¿qué pueden hacer los empresarios, además de buscar mayores fuentes de trabajo? Bueno, y seguramente en lo que se plantea en la pauta de aumentos diferenciales que contemplen más a aquellos que tienen salarios más bajos. Ajá. Esa es una parte fundamental del diálogo. Eso creo que parecería que va a estar en las pautas, veremos el jueves, y creo que es una buena medida. ¿Usted siente que están siendo escuchados los empresarios? ¿Hay un canal de diálogo real? Una cosa es conversar y otra cosa es conversar y notar que a uno le toman en cuenta. Va muy poco tiempo del gobierno. Sí, claro. Sí. Pero digo, lo importante que señalamos es que hay canales de diálogo. Veremos. Nosotros tenemos un sentido de urgencia en avanzar en una cantidad de cosas que venimos planteando hace tiempo respecto a la necesidad de reducir el déficit fiscal, de reducir el gasto público, de reducir los costos internos para mejorar la competitividad, de desburocratizar, de desregular, en fin, todas esas cosas, de mejorar la inserción internacional. Entonces, entonces estos temas los vemos con mucho sentido de urgencia. Quizá en eso no estamos en la misma línea, pero bueno, habrá que ver también ahora con el proyecto de ley de presupuesto, qué es lo que viene, que quizás algunos de estos temas se contemplen, pero entendemos que hay necesidad de avanzar rápido en estas áreas. Como que la barrera es el presupuesto, ¿no? Hasta que eso no esté sobre la mesa definido y a la vista, hay muchas cosas que seguimos esperando definición. Sí, hay cosas que se pueden hacer por fuera de la ley de presupuesto, pero claro. Indudablemente creo que este gobierno ha puesto mucho el foco en la ley de presupuesto, así que esperaremos a ver qué es lo que en definitiva viene. ¿Cómo está viendo la caída del dólar? Bueno, es un problema grande para el sector productivo. Hablábamos que, claro, para la gente quizá un dólar bajo es una buena noticia porque puede acceder a electrodomésticos, una moto, un vehículo, en fin, cosas con menor cantidad de pesos. Pero para el sector productivo es una muy mala noticia, es un problema serio que se viene arrastrando ya hace mucho tiempo y que en definitiva al productor le aumentan muchos de sus costos en pesos y el dólar vale cada vez menos. Estamos ahora en niveles realmente muy bajos, alrededor de los 39 pesos por dólar. Es un problema serio, por eso más la urgencia de trabajar en la reducción de costos internos y otras cosas que ayuden a los sectores a tener mejores resultados. Y ahí volvemos al tema del diálogo, ¿no? Porque uno se imagina que más allá de que estamos esperando determinadas definiciones, esto es hoy, ahora. Exacto. Por eso lo del sentido de urgencia nos parece, por ejemplo, el caso del combustible, que se agregó un factor X de $1.50 al litro, que eso es un sobrecosto sobre el precio de paridad, o sea, no son medidas que van en la dirección correcta. Ahí me parece que hay que actuar
en revisar el subsidio del supergas, bueno, naturalmente que las áreas deficitarias de ANCAP, como es la producción de cemento Portland, en fin, y no recargando el precio de los combustibles. ¿Lo sorprendió ese detalle entonces? Sí, absolutamente. ¿No bueno, lo esperaba? No, la verdad que no. Y, es cierto que en la administración anterior en algún momento se había manejado un factor X más alto, pero se aplicó por muy poco tiempo y dejó de aplicarse, entonces no se está aplicando en los últimos 2 o 3 años. Ahora se aplica esto y en definitiva es un encarecimiento del combustible. O sea, esas cosas que los subsidios cruzados generan en la economía, todo ese tipo de cosas son las cosas que hay que revisar y que hay que corregir para tener una reducción de costos y una mejora de la competitividad. Justamente se habla mucho de lo caro que está Uruguay. Este es un factor clave en todo el debate, esto que estamos mencionando. Por ejemplo, ahora nos encontramos con la decisión del actual gobierno de aumento de combustibles o no, precio de paridad de importación cada 2 meses. ¿Eso de alguna forma lo beneficia al empresario? ¿Le parece correcto o no le mueve la aguja en nada? Yo creo que no es sustantivamente importante, digamos, lo de si es 1 mes o 2 meses, pero desde el punto de vista del productor es mejor que sea todos los meses, porque transparenta los costos en definitiva. Sí. Por ejemplo, las empresas de transporte les complejiza un poco la operativa porque todos los meses tienen que estar cambiando los precios porque tienen que cambiar el combustible. Pero bueno, eso depende un poco de qué sector estamos hablando. Pero tampoco es una cosa que es esa medida de 1 mes o 2 meses que nos parezca relevante. Lo que pasa que también, exacto, en esa fijación de precios no hemos logrado lo que también se manejó en el periodo anterior, que era hacer más accesible el precio de los combustibles. Seguimos entre esas variables que se baja un poquito, se sube, pero seguimos teniendo el combustible más caro de la región, pagándolo. Bueno, ahí lo que pasa es que hay que trabajar en la reforma. Como hablaba también del factor X y demás, eso que quedó por el camino, aquella hoja de ruta de poder. Sí, exacto, hay todo el tema de los costos después que el combustible sale de la refinería, exacto, que también hay que trabajar. Nosotros lo que sí pensamos que el precio de paridad de importación en ese contexto es la mejor solución, pero indudablemente hay que trabajar en toda la cadena para tratar de tener menor costo de combustible. Sí. Con respecto a lo que se viene, tenemos cumbre del Mercosur. ¿Qué expectativas tienen, teniendo en cuenta que también se habló mucho de esa flexibilización, que también ahora Milei estaría sumándose? ¿Cómo ustedes lo ven en los mercados? Y también este acuerdo Unión Europea, si en su momento se había hecho un análisis con respecto a esto, la Unión Europea estuvo dispuesta a ofrecer a los países también un porcentaje para la adaptación. ¿Ustedes han tenido información de eso, de que haya disponibilidad luego de líneas de crédito para adaptarse a ese acuerdo? ¿Se ha avanzado o sigue todo igual? Ahora lo que se está esperando es la aprobación del acuerdo por la Unión Europea. Que tiene que ser ratificado. Que tiene que ser ratificado, correcto. Y bueno, nosotros creemos que es una muy buena cosa que ese acuerdo entre en vigencia. Ojalá pueda ser el año que viene. Tiene indudablemente su gradualidad en una cantidad de cosas que los negociadores establecieron. Y creo que da tiempo para los distintos sectores de adaptación a la situación. Pero además, más allá de lo que son los flujos comerciales, creo que el acuerdo con la Unión Europea también es muy importante en los flujos de inversión, es decir, en inversiones de países europeos o de otros países que aprovechando este acuerdo puedan radicar inversiones en Uruguay. Creo que es muy importante. Señor O'Neill, con respecto, hablábamos hoy del conflicto de la pesca como algo importante en toda la escena uruguaya, ¿no? Y por otro lado, parecía que hay otro detalle importante a tener en cuenta que marca mucho en estos días, y es el comunicado de la Cámara de Industrias del Uruguay sobre las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional en los departamentos fronterizos con Brasil, donde se habla de una frontera dentro de la frontera y los costos que eso implica. ¿Qué importancia le da la Confederación a esto también, a este debate que se plantea? Porque indudablemente tenemos una situación fronteriza muy fuerte con Brasil en materia de precios. Estamos hablando de un dólar que baja, Brasil por un lado, en fin. Sí, en primer lugar, reclamo de la Cámara de Industrias. En primer lugar, valorar las medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas ha intentado tomar para atender la situación de la frontera, que como tú bien decís es de una gravedad notoria. La diferencia de precio con Brasil es muy grande, así que es positivo que el Ministerio de Economía y Finanzas haya tenido gente allí en el territorio recorriendo, interiorizándose y buscando medidas para corregir en lo posible o a minorar, digamos, el impacto. Lo que señala la Cámara de Industria también es algo a tener cuidado, porque una de las medidas habla de la posibilidad de importación sin impuestos para los comercios en frontera. Y bueno,
mientras eso quede en algo que pueda ser un comercio de frontera es una cosa. Ahora, el corrimiento, exactamente, si después esos, lo que la Cámara de Industria dice respecto de correr la frontera hacia el interior del país, es porque esos productos puedan permear, digamos, hacia el resto del territorio. Entonces, indudablemente pone condiciones de competencia desleal, digamos, a los productos nacionales. Entonces, es una medida que hay que mirar con mucho cuidado, ver si se implementa, cómo se implementa, para que no tenga estos efectos no deseados. Claro. Sí, los controles ahí son fundamentales, ¿no? Sí, creo que, no sé si lo dice el comunicado o lo escuché al presidente de la Cámara, bueno, si alguien hace una importación y después distribuye al resto del país, eso en definitiva estamos... Es contrabando. Legalizando el contrabando. ¿Cuánto hace que estamos hablando de ese tema también, no? Es un problema endémico, digamos, la diferencia de precio con Brasil es casi permanente y por eso hay que tener políticas de frontera muy específicas. A mí me llamó la atención la terminología, frontera dentro de la frontera, ¿no? Claro, sí. Correr la frontera es un poco el concepto que está detrás. Pero es una situación que hay que tener. Si uno mira, por ejemplo, la informalidad, mientras el promedio del país es el 22%, en los departamentos de frontera con Brasil está en el eje del 40%. O sea, Artigas, Riberas, Salto, 33, Cerro Largo, o sea, y bueno, detrás de todo ese problema está la brecha cambiaria. ¿Cuáles son los sectores que hoy a usted le preocupan más su viabilidad en lo que respecta a la Confederación, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que está viendo hoy que están más complicados en nuestro país? Por el tema del tipo de cambio, el sector productivo está golpeado. O sea, puede haber, por ejemplo, la carne tiene muy buenos valores de exportación, o sea, no es que todo está en contra, digamos, pero el tema del tipo de cambio, indudablemente el sector productivo, el sector industrial, también a todo el que tiene que ver fundamentalmente con exportaciones lo afecta y mucho, ¿no? Claro, sí. Uno se pregunta, ¿y los factores externos cuánto inciden en todo esto? ¿Qué pueden pedirle ustedes al gobierno en este momento? Como decíamos hoy, estamos hablando de algo de hoy, no para veremos qué pasa en 3 meses. Y bueno, lo que sería bueno tener señales de que se avanza en estas áreas que hablamos al principio, ¿no? De reducir el gasto público, de reducir el déficit fiscal, de reducir los costos internos. La energía también es otro ejemplo. En Uruguay las industrias pagan la energía el doble que en Brasil, por ejemplo, o más del doble que en Brasil. O sea, todas esas cosas son cosas que hay que tratar de corregir para mejorar la ecuación de costos internos y mejorar la competitividad. ¿Cuáles son los objetivos inmediatos de la Confederación ahora? Bueno, ahora tenemos un cambio de autoridades, ahí va a haber un nuevo presidente en 15 días, y es un poco seguir trabajando en esta línea de mejorar la competitividad, porque eso es una condición necesaria para aumentar la inversión y la inversión para aumentar el crecimiento. Entonces, eso es un poco los temas más urgentes que tenemos. Días atrás estuvo aquí el economista Ignacio Munjo. Eso mismo iba a decir. Lo que Munjo nos decía también es la importancia de que se trabaje el sector público junto con el privado. Hablaba de la importancia de las delegaciones y de las visitas, que a veces lo entendemos poco en la sociedad del uruguayo, ¿no? Le parece que es como un gasto excesivo que el presidente esté saliendo por ahí, ¿no? Fuera de micrófonos lo comentó Laura, decía, precisamos que el presidente viaje más. Viaje más, tiene que estar fuera del país la mayor cantidad de su mandato, decía, con respecto obviamente a las visiones diferentes de lo que se busca, pero ahora, por ejemplo, lo escuchábamos a Orsi con el BRICS hablar de la India, de que dice que es un mercado al que se visita, el Uruguay ha ido poco y visita poco para lo grande que es. ¿Cómo observan eso ustedes, esa dinámica que se dio, por ejemplo, con la Asociación de Arroz y que pudieron viajar y ustedes cómo lo observan ahí? Coincidimos con Munjo en ese sentido de que debe haber un esfuerzo del Estado acompañado también del sector privado. En la administración pasada yo participé de 2 misiones presidenciales, una a Dubái y otra a Beijing con el presidente, y creo que son instancias muy buenas. Ha habido en estas semanas previas alguna gira de empresas también por el sudeste asiático. O sea, indudablemente no es todo esfuerzo del Estado en ese sentido, pero ahí hay una parte importante en lo que hace a los acuerdos comerciales y a la apertura de mercados por los temas sanitarios y demás. Pero también tiene que estar el privado golpeando puertas, tratando de hacer negocios con su contraparte, y hay oportunidades más allá de
de la incertidumbre que hoy campea en el mundo por todas las medidas que partieron del gobierno americano, creo que hay oportunidades de aumentar la inserción internacional, que es otro de los aspectos fundamentales de la competitividad. O sea, nosotros competimos muchas veces con países que pagan aranceles muy bajos o no pagan aranceles, y nuestros productos pagan el 10, 12, 15, 18% de arancel. Dejamos anualmente cientos de millones de dólares en aranceles por nuestras exportaciones. Entonces, esas son cosas en las que hay que trabajar también para mejorar. Bueno, ¿y usted qué hace? ¿Sigue? ¿Se da un paso al costado? No, ya está, ya cumplí mi... Usted dijo recién, en 15 días hay cambio, y lo dijo con una sonrisa. No, cumplí Claro. mi mandato, llegué a su término, ahora viene un nuevo presidente. Bueno, señor Diego Bonil, presidente de la Confederación de las Cámaras Empresariales, muchas gracias por haber estado en Informativo Sarandí. Un gusto como siempre, será hasta la próxima. Gracias a ustedes por la Veremos invitación. por dónde lo encontramos. Hablaremos de fútbol o de alguna otra cosa.